charla de las murallas de Madrid. Estamos siguiendo la M40 y estamos ya en la charla 19, que va de la A4, del nudo con la A4, a la antigua Nacional 4, que es la actual avenida de Andalucía. Como hemos visto a lo largo de todas estas lecciones, que empezamos prácticamente en la A1, estamos ya llegando al meridiano de Madrid y vamos desde la A4 a la avenida Andalucía, que es la antigua Nacional 4. Haremos solo este pequeñito tramo y analizaremos los barrios que antiguamente eran del municipio de Villaverde, al norte y sur de la M40. Bueno, ya vemos cómo la M40 ha ido ciñéndose un poquito más al casco de Madrid. Fijaros que es el punto en que más cerca está de la M30. Y a partir de ahora va a iniciar un recorrido hacia el oeste, alejándose de la M30, que va a quedar suscrita al Manzanares. Bueno, aquí lo vemos un poquito más cerca. Fijaros que de aquí había sido un radial, que era la M31, que en el fondo también se dirigía hacia la R4, es decir, ya la Nacional 4 estaba marcando un poco el impasse de todas estas salidas de Madrid. Habíamos visto este nudo, que es el que ahora vamos a recorrer, donde aparecía esta A4, que había optado por dar fin a algo que siempre nos ha preocupado, que era la salida a la calle Embajadores de Madrid. Como Madrid no tuvo nunca una salida clara hacia el sur. Si os fijáis, la salida más importante fue la salida hacia Toledo, tenía el puente, pero a partir del puente de Toledo eran vados, eran salidas de menos importancia. ¿Por qué? Porque aquí estaba todo el valle del Manzanares y no le interesaba salir al río Manzanares. Eso, en cierta manera, ha marcado el destino de las carreteras de Andalucía, que primero fueron rodeando la colina esta de Usera para venir por la avenida Andalucía y que luego la siguieron rodeando para bajar por el Manzanares. Este tramo en que atraviesa el Manzanares, luego la A4, como veis, se va subiendo y se va ciñendo ya a lo que es la meseta de Madrid, ya en Villaverde. Pero muchas veces hemos pensado que esto de cierta manera fue un error porque ocupó el valle del Manzanares, ya veis, primero en esta margen este para luego venir al margen oeste, y de cierta manera truncó un poco el valle del Manzanares. Bueno, y este es el recorrido que vamos a hacer. Dejamos ya Mercamadrid, vamos a pasar bajo el ferrocarril y entraremos en este nudo para luego llegar hasta la avenida Andalucía, donde acabaremos el recorrido. Y luego haremos el recorrido de estos barrios, en torno a la avenida de los Rosales o todos estos barrios ya de Villaverde. Este es el plano actual, la situación actual, según el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, ya lo veis muy bien, el nudo, Mercamadrid y todos los barrios, como veis, un tanto desordenados que han surgido en torno al núcleo de Villaverde Bajo. Aquí lo vemos de nuevo hacia el norte, vemos este barrio antiguo de San Fermín, Orcasur, bueno, y toda esta zona que, como veis, ha nacido como más desordenada que estos barrios de los años 50 que estaban antes aquí. Bueno, aquí veis el nudo, la mezcla. El problema de este nudo es que tiene que pasar entre el ferrocarril antiguo, bueno, el ferrocarril de Vía Nacional, y el AVE. Es decir, queda, como veis, estrangulado entre esos pasos, que además son muy complicados porque este ferrocarril va a pasar a cruzarse con el ferrocarril del AVE por debajo y a la vez se entremezcla. Era un punto realmente complicado. Y por ahí se metió la Nacional, el A4. Y este plano es muy importante porque es el plano de cómo era todo este territorio prácticamente en los años 70, aunque es un plano que ya se acaba de dibujar en los 80, a veces en los 90. Sin embargo, fijaros cómo lo que hizo, aquí está la M40 sin dibujar, pero aprovechó para venir por aquí, para saltar bajo la estación depuradora, pasar bajo los dos ferrocarriles, la ronda del ferrocarril que venía de Aragón y el ferrocarril que ya va a Andalucía. Ya aquí tenía un complejo triángulo de ferrocarriles. Y después, como veis, aprovechó este vacío para ir bordeando toda esta zona de Torregrosa y para pasar al sur de Orcasitas. Por aquí pasó, por encima de lo que aquí aparecía como Talbot de luego Peyot. Es decir, que no tenía quizá otro sitio para pasar. Y eligió este punto. Como veis, hay muchos barrios aún sin completar. Fijaros qué sano estaba el Manzanares entonces, el Valle del Manzanares, y qué gran vacío teníamos aquí
en esa zona. Aquí lo vemos un poquito hacia el sur, fijaros. Fijaros cómo se nota que Villaverde, casi hasta hace poco había sido un núcleo independiente, y aún se nota cómo tenía las posibilidades de estar rodeado de una tierra libre, de un anillo verde, un anillo cultivado. Es una pena que todo esto se haya truncado. Fijaros qué bien desde este barrio de Butarque aún teníamos mucha franja hasta el río. Aquí teníamos todo este gran vacío y también teníamos este gran vacío hacia el oeste. Y aún se nota cómo Villaverde podía haber tendido a ser una ciudad concéntrica, circular, más agrupada, más densa, densa me refiero de vida, a pesar de estar atravesada por el ferrocarril, pero aún tenía esa entidad como de ciudad independiente, que en parte ya lo ha perdido. Aquí tenemos el punto por donde va a pasar la M40. Fijaros que aprovechó lo que pudo para pasar, quedó truncada este camino que era el viejo camino de Villaverde a Vallecas, quedó truncado, fue sustituido por la M40 y como veis va a aprovechar para subir por aquí hasta este punto donde hará una gran rotonda y luego meterse por aquí. Aquí probablemente hemos dicho veces que por qué la M40 no vino al sur de Mercamadrid, pero entonces ya habría pasado probablemente, lo tenía muy difícil para cruzar, para subir, para atravesar. Aprovechó probablemente el punto que había como una zona vacía, que luego veremos por qué estaba esa zona vacía. Esa zona estaba vacía porque era en cierta manera, en este plano, un plano muy bonito, de los primeros planos de España, del año 1875 más o menos, esa zona estaba vacía porque había sido una zona de frontera entre Carabanchel, ya veis que por aquí iba la frontera, y Villaverde. Bueno, y aquí quería que vierais un poco, lo veremos luego mejor, que Villaverde era un municipio importante. Vamos a ver luego sus límites. Pero fijaros cómo estaba marcado todo por los ríos. El arroyo Butarque marcaba este valle de Villaverde. Luego teníamos pequeños arroyos, el de Prado Longo creo que era, que venía de Carabanchel, y aquí quedaba esta pequeñita meseta, que es donde va a pasar la M40. Ya veis que aquí aún no estaban unidos los dos ferrocarriles, el de Alicante y el de Zaragoza, pero ya ambos este ya había descendido al Manzanares para apuntar ya hacia Atocha. Tampoco está hecho aquí el ferrocarril que luego iría, el ferrocarril de La Mancha, el que iría a Delicias. Bueno, aquí quería que vierais los límites de Villaverde. ¿Veis? Fijaros que Villaverde subía mucho hasta aquí, es decir, todo esto es territorio que vamos a estudiar casi todo él era de Villaverde. Aquí venía la frontera con Carabanchel, el arroyo Butarque. Bueno, ya veis que... Y luego fijaros que Villaverde realmente luego tenía como frontera este camino ya al otro lado del río. Es decir, que era un término, pues en cierta manera, bastante poderoso. Aquí tenemos la parte sur, fijaros, la curva que hace el ferrocarril y mirar el límite. ¿Veis? Aquí el límite se va viendo también muy bien. Fijaros el camino, llega al camino de Vinateros, y estas colinas eran de Villaverde. Como veis, todo el valle del Manzanares era de Villaverde. Y aquí vemos los caminos que van descendiendo hacia el río, hacia Perales. Y aquí tenemos los límites. Como veis, son todo campos de cultivo. Había viñedos aquí, estos triangulitos son viñedos, y el resto son campos de cereal. Ya veis cómo luego aquí se ha establecido algo extraño, que al final esta carretera de Toledo ha sido la que se ha utilizado como frontera. Esta es una frontera, por tanto, moderna, nacida un poco con la Ilustración. Y probablemente las fronteras fueron distintas. Fijaros que ya este ferrocarril a Extremadura, a la partida, ya está marcando una especie de ronda del sur de Madrid, como si ya asumieran que Villaverde va a ser incorporado a Madrid y tiene ya las rondas ferroviarias que rodean Madrid. Aquí quiero que veamos un poco esta parte del arroyo Butarque, muy importante, aunque ha perdido gran parte de aún es una posibilidad enorme para Madrid. Y aquí tenemos Carabanchel Alto, la carretera de Toledo, la carretera de Cádiz. Y esta es la parte norte, para que veáis un poquito cómo todos estos caminos nacían del puente de Toledo, con caminos, como veis, este va a Fuenlabrada, el camino de Toledo, que es el camino que se sube a la meseta claramente, y el camino de Andalucía, esta carretera de Madrid a Cádiz,
que siempre ha sido muy extraña. ¿Por qué Madrid no tuvo, desde estos grandes radiales, no tuvo un puente para ir ya a Andalucía? Bueno, pues porque este estaba muy bien situado y porque realmente tener un puente en estas laderas que ya bajan hacia el río era una situación extraña. Por eso ha sido muy extraña siempre esta carretera de Madrid a Cádiz. Fijaros que aquí va rodeando la meseta para luego sube sesgadamente, pero así como esta de Toledo pues va por el centro de la meseta, esta en cambio hace cosas muy raras. Siempre la carretera de Andalucía ha hecho cosas muy extrañas. Y aquí vemos cómo sale la calle de Toledo, como bordeando el Madrid árabe. Fijaros qué bonito, cómo baja hasta esta glorieta y ahí se reparte. Y cómo aparece de nuevo aquí la carretera de Andalucía, de Cádiz. Y es curioso porque el siguiente camino, que era, como veis, este que desciende hacia Atocha, ya era el camino que iba a Castellón y Valencia. Que Toledo y Valencia tenían sus grandes ejes y, sin embargo, hacia el sur los ejes van muriendo sin haber encontrado respuesta. ¿Por qué? Pues porque había un encuentro de dos ríos, el arroyo Broñigal y el Manzanares, y era muy raro bajar a este valle para cruzar. Bueno, y este es el área que vamos a estudiar. Fijaros cómo se ve bien esta meseta de cota 600 que pasa entre los dos arroyos. Es una proa que se mete entre el arroyo Butarque y este otro arroyo que baja de Carabanchel. Y bueno, ya veis que había caminos, camino de Madrid a San Martín, que era un camino que bordeaba un poco el valle, y este eje tan marcado por los neoclásicos del siglo XVIII, que es la carretera a Cádiz. Aquí probablemente los caminos que iban hacia el sur no eran estos en origen, sino que probablemente serían estos caminos antiguos de Madrid a Villaverde. Veis que son caminos que van un poquito más hacia el oeste, quizá más lógicos que este, que va un poquito, como veis, a medio camino entre el camino de Toledo y el Manzanares. Y aquí tenemos la comparativa entre lo que era y lo que hay. Es asombroso, ¿verdad? Aquí parece el paisaje más pequeño, y realmente fijaros todo lo que la ciudad que ha crecido en torno a Villaverde y cómo ha sido alterado totalmente este paisaje. Bueno, y aquí tenemos el recorrido que vamos a seguir en la situación actual. Sí que se ven muy bien nuevas actuaciones, ya veis que no han seguido, por ejemplo, el trazado del barrio de San Fermín, una pena. Aquí aparece esta gran pieza que también ha hecho muchísimo daño a este barrio. Pero veis, no han seguido ninguna geometría, ningún respeto hacia lo que allí había, que era este pequeñito barrio. Vemos la caja mágica, excesivamente grande, ya lo hemos dicho en otras charlas. Creemos que no era un buen sitio para un edificio tan enorme que prácticamente se ha comido el valle, cuando había sitios perfectos en otros puntos. Y vemos también cómo estas urbanizaciones chocan con áreas industriales, áreas comerciales. Y aquí tenemos otro barrio, mucho más ordenado, pero como veis ha sido rodeado por actuaciones mucho más desordenadas. Bueno, y este es el paso bajo los ferrocarriles que tenemos, ya lo dijimos, tenemos al primer ferrocarril es el AVE a Barcelona, a su lado tiene el AVE a Sevilla, que fue anterior, al lado tiene una vía de ancho nacional, la antigua circunvalación de Madrid que unía Zaragoza con Atocha, y después tiene el AVE a Valencia, es decir, hay 4 líneas aquí ferroviarias. Ya veis que aquí la M40 pasa a tener una anchura muy pequeña, solo 3 carriles muy prietos, sin arcenes, un punto crítico, y bueno, ya se avisa de que el punto es muy peligroso. Aquí tenemos la que se ha desviado hacia la M30. Bueno, estamos pasando ahora mismo bajo el AVE de Barcelona, el AVE de Sevilla y el tren, la antigua circunvalación de ancho nacional. Aquí los tenemos. Y aquí tenemos el AVE, esta es la circunvalación, y ese es el AVE, el nuevo trazado del AVE a Valencia. Fijaros qué infraestructuras tan potentes. Y aquí tenemos este detalle que lo vimos también en lecciones anteriores, cómo se destrozó esta colina, que aquí había una colina, promontorio que descendía de las colinas de Mercamadrid, que ha sido destrozada por los nudos que proceden de la M40, perdón, de la A4. Fijaros, qué pena. Esto se tendría que resolver de alguna manera. Siempre hemos pensado que esta no está bien trazada, va muy profunda, se ha mezclado, es verdad, con el AVE a Valencia que ha sido posterior, pero como veis no es un punto muy
muy bien resuelto. Yo creo que esto, o habría que cubrirla para tener aquí un espacio mucho más claro, mucho más acogedor. Fijaros, bueno, los cortes son tremendos. Yo creo que esto con el tiempo hay que solucionarlo. Fijaros también, claro, los pasos de infraestructuras. Esta carretera, que es el paso para unirse, es uno que viene desde Andalucía, que quiere coger la M40 en dirección Extremadura, pues tiene que hacer este enlace. Lo vimos en la lección anterior y lo volveremos a ver. Bueno, ya veis, aquí tenemos este paso bajo el AVE de Barcelona, el AVE primero a Andalucía, la línea antigua de ancho nacional, el nuevo AVE a Valencia, que se ha duplicado porque no daba abasto la línea del AVE a Sevilla para el tanto tráfico, por eso se ha creado una línea que es el AVE a Valencia. Y aquí tenemos esa carretera tan extraña que pasaba por debajo, y aquí tenemos este nudo, que lo vamos a ir viendo, porque es un nudo, ya lo vimos antes, un nudo pudiendo haber sido un nudo muy sencillo, es un nudo muy complejo. ¿Por qué? Porque fijaros que se optan por decisiones muy extrañas. Por un lado, fijaros que la salida de la M40 hacia Madrid, viniendo de Extremadura, se hace a izquierdas, algo muy extraño y que normalmente no está muy aconsejado, salir a izquierdas. Aquí, como vemos, este enlace del que Madrid quiere coger la M40 en dirección Barcelona, pues entra a derechas, ya veis, entra a mano derecha, igual que este que ha salido del tronco de la M40, de la A4, aquí va a unirse a la A4 de derechas. Es decir, aquí se ha dividido la M40 en dos ramales para que hubiese capacidad de hacer estas transiciones, para poder hacer esta transición que, como veis, es muy extraña. Es de izquierdas y se incorpora de izquierdas en la que entra Madrid. Es decir, hay distintos criterios. Salir a izquierdas, salir a derechas, incorporarse a izquierdas, a derechas. Todo esto se podría haber resuelto con un trébol. Fijaros que el ferrocarril, es verdad que había poco sitio, pero si la A4 no lo hubiéramos dividido en dos ramales, si hubiese venido aquí la entrada y la salida, y al igual que hubiéramos hecho con la M40, no dividirla en dos ramales, pues habríamos tenido aquí sitio para un trébol o para una gran rotonda, que hubiera sido quizá lo más bonito, una gran rotonda, aunque sabemos las rotondas que son pueden producir grandes atascos, o bien para una solución que hubiera sido diferente a esta, que es pasar por encima, es decir, esta línea que habría pasado por encima. Quizá es verdad que aquí ya tenía poco sitio, porque como habíamos desdoblado la M40, si hubiese venido unida la A4, pues sí que nos hubiera dado tiempo a incorporarnos bajo el ferrocarril. Pero ya veis que si no, tenemos muy poco sitio, porque estamos pasando por encima y ya había que pasar por encima del tren. Ya eso son palabras mayores, porque el tren exige mucha altura para pasar sobre él. Bueno, como veis, os aconsejaría que cogierais un lápiz y un papel y vierais cómo habréis resuelto vosotros este nudo con sus 8 direcciones que siempre tiene que tener, ¿no? Que direcciones ya sabéis que son Andalucía, dirección Barcelona, de Barcelona, entrada a Madrid, que la tenemos aquí, de Madrid, dirección Extremadura, la tenemos ahí, esas 4 primeras. Y luego las 4 complejísimas son, pues, el que viniendo de Madrid quiere tomar dirección Barcelona, el que viniendo de Andalucía quiere tomar dirección Extremadura, el que viniendo de Extremadura quiere entrar hacia Madrid y, por último, el otro, el que saliendo de Madrid quiere entrar a ir hacia Barcelona. Es decir, esas 8 movimientos, que estos 4 últimos son los complejos. Bueno, aquí lo vemos aún más claro, cómo se ha subdividido, se ha separado muchísimo las entradas y salidas de la A4, y eso ha complejizado mucho porque nos hemos quedado sin sitio al lado del ferrocarril, sin sitio para esta incorporación, ya lo veis, que es el de Barcelona, dirección Andalucía. Y bueno, ya veis que es un nudo muy extraño. Seguimos y ahí vemos ya el ramal de entrada a Madrid de la A4. Aquí lo tenemos. Y ya fijaros que ya está avisándonos de que para salir hacia Andalucía tenemos que irnos a izquierdas. Cosa rarísima y muy justa. Ya lo vamos a ver. Con razón hay accidentes en este punto. ¿Veis? Estamos pasando aquí, bajo la entrada a Madrid de la carretera de la A4.
Fijaros aquí cómo vamos a ir para incorporarnos a la salida de Madrid, hacia Andalucía. Estamos pasando a ella, son unas losas impresionantes de hormigón, muy interesantes, pero fijaros cómo ha quedado el espacio entre el tronco de salida de Madrid y el tronco de entrada a Madrid de la A4. Qué pena cuando esta es una puerta de Madrid. Aquí tenemos la salida de Madrid hacia la A4, hacia Andalucía. Fijaros qué justito está saliendo aquí. Aquí se lo están incorporando. Y vamos a ver dónde estamos. Perdón, aquí estamos, sí. Justo aquí se están incorporando este vial y a la vez estamos saliendo. Ya veis que esto está complejísimo. Veis que justos estamos aquí y ahí tenemos ya el ferrocarril. El ferrocarril antiguo, que era la línea, fijaros, es la primitiva línea a Aranjuez, luego se convirtió en la línea Alicante, luego se convirtió en la línea Andalucía y luego también en la línea Andalucía, es decir, tenemos ahí 3 líneas. Fijaros que es el equivalente de lo que acabamos de pasar. Podríamos hablar, ahí la vemos, fijaros qué justito está pasando este, y aquí vemos los trenes que van por esa línea. Y aquí la tenemos. Fijaros, en cierta manera esta fue la conexión con Andalucía, Valencia y Extremadura del ferrocarril antiguo, y esta es la nueva con Cataluña, con Andalucía y con Valencia. Y no sabemos el de la avenida Extremadura si aprovechará el tronco de una de estas para entrar. Lo hice hace años, lo trabajé en ello, pero no recuerdo bien por dónde entrábamos. Bueno, y aquí hemos visto, fijaros que esa línea que se nos ha incorporado, pues era el de Madrid que quiere ir hacia Extremadura, hacia la M40 en dirección Extremadura. Fijaros que aquí se produce más de 4 movimientos en un punto crítico, casi sin sitio al lado del ferrocarril. Y aquí quería mostraros que además existe el problema de que acaba de pasar la A4 por encima de ese ferrocarril y que ese ferrocarril a su vez va a pasar por debajo de los AVEs para en parte entremezclarse con ellos, en parte ir hacia sus talleres. Y que realmente hay mucha complejidad de cotas en este nudo. Estamos ya pasando bajo ese ferrocarril y ya por fin nos libramos de estos nudos y nos dirigimos hacia el Manzanares. Fijaros, aquí aparecen grandes árboles. Allí vemos enseguida un edificio que nos extraña, porque si os fijáis, nunca hasta ahora en la M40 hacia el sur, excepto en Vallecas, donde había habido una actuación bastante equivocada de grandes manzanas muy altas, nunca habíamos tenido edificios hacia el sur tan altos, tan poderosos. Siempre el sur o el exterior de la M40 había sido un exterior más o menos suave, de edificios empresariales, es verdad, estaba también la feria, pero siempre estaba una sensación de que ahí las viviendas ya eran una cosa más externa, es decir, que había paisaje exterior. Aquí, fijaros que es una pena, bueno, que justo en cerca del Manzanares aparezcan esos edificios. Esta es la incorporación de, como veis, estos que salen de Madrid y que se incorporan hacia Extremadura. Sí, me estoy equivocando. Antes os había dicho que ese movimiento era este movimiento de los que venían del sur y se dirigían hacia Extremadura. Ya veis, se habían juntado en esos puntos. Bueno, y vamos hacia el Manzanares. Se nota por los grandes árboles que van apareciendo y aquí ya estamos cruzando el río. Fijaros que no hay ningún símbolo en el puente, en la M40, que esté cruzando. Tenía que haber sido quizá un puente especial, un puente singular. ¿Por qué? Porque este es el equivalente al antiguo puente de Toledo o al antiguo puente de Segovia, y grandes puentes. Aquí estamos pasando el pobre Manzanares sin pena ni gloria, sin que nadie lo note. Ahí vemos eso que decía, ese edificio que ya impone su excesiva altura en un paisaje ya tenía que haber sido más natural, más virgen, porque esta era la muralla de Madrid. Y aquí vemos el Manzanares viniendo de Madrid, con sus grandes árboles del borde, y ahí lo vemos marchándose hacia allí, con los que de la M40 quieren incorporarse hacia la A4. Ya veis que ya
hemos olvidado en los carteles, ya no aparece la A4, sí que aparece esta salida de Córdoba y Avenida Andalucía, la antigua Nacional 4. Pero ya todos los carteles hablan de Toledo, de Extremadura y de Galicia, que es la A6. Ya hemos dejado, por así decir, atrás el sur. Ahí vemos esa aparición de manzanas extrañas. Es una pena esa actuación. Lo vais a ver luego por qué es una pena. Y aquí tenemos los bordes de ese Parque del Manzanares, con esas colinas que no hemos quitado y que había que haber quitado, estos rellenos, había que haberlos desmontado. Ahí tenemos el tanatorio, muy extraño. Un tanatorio que es algo como tan sagrado, tendría que estar en un punto más sereno, más tranquilo, no en este punto de confluencia de viales. Creemos que no es un punto adecuado. Ahí tenemos enfrente esa urbanización que la veremos al final de todo y que está bastante bien. Está muy bien de escala, está muy bien en sus márgenes, creando parques, creando un punto de comercio. Creo que está muy bien. De las que vamos a ver es probablemente la mejor. Aquí la vemos, ¿veis? Frente a esta que está muy mal, que ha agobiado muchísimo al ferrocarril, que tiene excesiva altura. Esta está muy bien de altura, ha dejado parques alrededor. Bueno, lo único que le falta empleo, pero bueno, estamos en este punto, ya veis. El tanatorio, como veis, tampoco sigue ningún eje, sino sin más su parcela. Hay una serie de instalaciones aquí. Como veis, hay un pequeño caos cuando aquí teníamos este Parque del Manzanares. Y como veis, este edificio no ha dejado amplitud ninguna para la continuidad del Parque del Manzanares. Como veis, aquí queda todo estrangulado. Ya estamos acercándonos. Tanatorio, allí vemos estos rellenos que yo creo que se tenían que haber desmontado, porque estas grandes colinas, aparte de que todas estas laderas no nos sirven para nada, no sirven para pasear, no sirven para nada, y son tan artificiales. Bueno, y ahí vemos la llegada de esos barrios, como veis, llegan con otra geometría a la M40, que la pobre está tratando de pasar muy difícilmente entre Villaverde, Usera, Orcasitas. Ahí vemos esos nuevos barrios. Nos asusta ya un poco la escala que tienen, sobre todo porque la base era el barrio de San Fermín, que eran casitas casi unifamiliares, bueno, 2 alturas, a veces 3. Bueno, aquí tenemos este maravilloso parque. Y como veis, ya aquí claramente la M40 está pasando entre áreas muy densas y muy edificadas. Ahí vemos ese final, aquí tenemos un área de acopio de materiales. Fijaros si algún día esto se traslada a otro lugar, las posibilidades que tenemos de que este ensanche tenga un gran parque que nos separe de la M40. Parece que tiene elementos como atractivos en el juego de las siluetas, luego veremos que la altura es excesiva. Y ahí, en cambio, la otra urbanización ha actuado muy bien, ha colocado el centro de comercio, un gran centro de comercio y los parques en sus bordes, que es donde deben estar. Y aquí ya nos dirigimos hacia la salida, hacia la Avenida Andalucía y la entrada bajo la gran rotonda que se ha creado allí. Es decir, el nudo que acabamos de ver se podría haber resuelto como este nudo con una gran rotonda. Esta es muy pequeña porque ya no es un cruce de tráfico rápido. Es la vieja Nacional 4, la Avenida Andalucía. Claro, esto no se puede plantear en el nudo anterior, pero quizás sí, con una amplitud adecuada, sí que podría haberse planteado una gran rotonda, y eso sí que sería muy simbólico de entrada a Madrid. Bueno, nos metemos bajo esa rotonda, aquí la tenemos. Esta es el norte, ahora está hacia aquí a la derecha, y fijaros cómo aquí aparece la antigua Nacional 4, que es ahora la Avenida Andalucía. Fijaros qué ordenado se ve ya este barrio, con este gran centro comercial, con las dotaciones más pequeñas rodeando su corazón. Solo les falta empleo, haber tenido edificios de oficinas, de empresa. Sin embargo, aquí veis que hay un poco de caos, ya lo veis, ¿no? Frente a la primitiva urbanización que era San Fermín, aparece otra que más o menos mantiene la escala, aparece este gigante que ha producido un enorme destrozo en el barrio, y luego este ensanche que no sabemos bien a dónde va. Ahí tenemos el Carrefour. Yo creo que sí, que los grandes centros de comercio deben estar en los bordes o en el corazón de las nuevas ciudades, y este es ese ensanche que prometía mucho porque las viviendas parecen interesantes y el juego de volúmenes, pero que es de altura excesiva. Lo vamos a ver en su avenida principal. Es una pena porque tenía mucho espacio alrededor
Y aquí tenemos la rotonda y continúa hacia el oeste, que aparecerá ese barrio que lo veremos cuando analicemos la Nacional 4, la Avenida Andalucía. Y aquí lo vemos dirigiéndose hacia el norte, hacia Madrid, hacia el oeste. Y aquí ya hacia el sur, la Avenida Andalucía hacia el sur. En la frontera entre dos barrios muy diferentes, uno de grandes torres y el otro de una escala mucho más adecuada, en mi opinión. Aquí lo tenemos ya en dirección norte-sur. Fijaros que al ser un tráfico ya muy domesticado, puede plantear una gran rotonda. Quizá el nudo de la A4 algún día sea una gran rotonda cuando ya no tenga tanto tráfico rápido. Porque el problema de las rotondas, ya sabéis, ¿no? Son las incorporaciones. Justo cuando uno a veces quiere salir, se mezcla, pasa como con el trébol. Incorporación, cuando uno quiere salir, se mezcla con los otros que quieren entrar. Bueno, y entonces ahora estamos en este punto, ya lo habéis visto, en este punto de aquí, y quería mostraros que esta rotonda es heredera de esta otra rotonda, heredera de esta rotonda que la vimos en la lección anterior, creo que era la Plaza Glorieta de Cádiz, y heredera de, más que nada, de este bucle, y heredera sobre todo de este puente de Toledo. Es decir, que siempre el Camino de Andalucía ha estado sometido a distintos cruces y va desde esta glorieta, que podría haber sido su primera glorieta, pasamos a este cruce, pasamos a este cruce, que lo vimos en la lección anterior, que se llamaba Glorieta de Cádiz, creo. Pasamos a este otro, que realmente es un cruce con el vial que viene de la M30, y llegamos a este. Es decir, que siempre está sometida a unas situaciones muy extrañas desde su punto original. Pienso si aquí no podía haber seguido el camino de Toledo y de luego haberse desviado hacia Andalucía. Pienso si no era necesario que Andalucía hubiera tenido este camino tan pobre, casi está pasando a media ladera, siguiendo el río, luego subiendo, si quizá podría haber nacido del Camino de Toledo. Bueno, y aquí vamos a mostraros cómo era esto antes. Bueno, perdón, quiero mostraros vamos a... Sí, pensaba que os lo he enseñado antes y así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, desde aquí vamos a recorrer todo este camino, vamos a seguir este barrio hasta aquí, entraremos un poco en subiremos hacia el barrio de San Fermín, veremos también este eje y luego vendremos por el borde para ya pasar al barrio del sur. Aquí tenemos esa colina del parque fluvial, el tanatorio y este camino de borde. Esto, como digo, es extraño, es un poco extraño que un tanatorio esté en esta posición. Para los cristianos el cuerpo es algo importantísimo porque creemos en la resurrección y el lugar donde se vela a ese cuerpo que va a esperar la resurrección, pues tiene que ser un lugar muy importante, muy simbólico. Y no sé si aquí, por pisos, al lado de la M40, yo creo que no es un lugar para un tanatorio. Bueno, cuando todo el mundo cambie y vayamos a mejor, trasladaremos de lugar el tanatorio. Y aquí vemos este parque fluvial con el borde de ese barrio, que fijaros que tiene un gran parque, y aquí está esto aún sin acabar, aquí tenemos otra colina. Todo esto podrá mejorar, ahora o en el futuro. Cuando también traslademos la caja mágica de sitio, aquí tendremos un gran valle del Manzanares recuperado. Habremos trasladado también el tanatorio y aquí tendremos un gran borde verde donde ahora, que se lo merece este barrio, porque es un barrio muy denso y se lo merece. Ahí tenemos, fijaros que es una arquitectura que parece que prometía mucho porque las ventanas son muy amplias, eso es lo que tiene que ser, pero luego tiene estas ventanas pequeñas con ese falso balcón, es una pena. Tenemos Mercadona. Bueno, ya veis que esta es la avenida que luego seguiremos. Fijaros qué pena, vivienda en planta baja. ¿Cómo se puede plantear esto? Si este era el eje de ese barrio, que era un eje que podía haber tenido vida, podía haber tenido comercio, pues no. Ahí sigue ese barrio, fijaros que hay una arquitectura de cierto interés. Y tenemos ahí un maravilloso parque. Yo pienso, si en vez de tener tanto parque suelto, se hubiese integrado toda esta actuación en torno a un gran parque, que hubiese
olvidándonos de ejes que no van a ningún lado, olvidándonos de ensanches, porque el ensanche tuvo sentido en el siglo XIX, con la burguesía que creó un esquema igualitario, de cierta manera, había estratos dentro de las manzanas, ¿no? Y seguimos repitiendo el esquema de esos ensanches burgueses que solo tenían sentido porque había mucha vida en planta baja, había vida en los entrepisos, había áticos, sobreáticos, es decir, era una escala de valores en sección muy rica. Lo estamos repitiendo sin tener vida en planta baja, sin tener oficinas, sin tener áticos ni contraáticos. Y fijaros que este barrio adolece de que parece que le ha dado igual tener este parque aquí. Él ha actuado como, si veis, sin relación con el parque. Ha creado su propio mundo, me parece un grave error. Fijaros, ahí sigue el ensanche. Fijaros cómo actúa ante el parque. Es increíble, ¿verdad? No hay locales, no hay vida. Y este es el final, o sea, un barrio con mucho sitio para... y que tiene arquitectura a veces de interés. Está el pobre como sin saber bien quién lo dibujó, estos mismos espacios. Es que los ensanches de manzanas, fijaros sin embargo qué bonita arquitectura, con qué cariño está hecha. Y fijaros qué final tremendo con esa terrible fachada sur de una actuación que es esta, que no tiene nada que ver, ponemos que es anterior, nada que ver con este barrio. Y fijaros que es una actuación que está buscando crear un frente y que después lo que se ha hecho después no tiene nada que ver con él a su vez. Y luego vemos esto, también otra actuación, en mi opinión, muy brutal, heredera de la tendencia, ese movimiento que nace en Italia, que influyó muchísimo en los momentos justos de la democracia española. Por eso la arquitectura, digo yo siempre, la arquitectura de la democracia española es peor que la arquitectura anterior, porque se unió a este movimiento que era de una gran tristeza, ventana cuadrada, pequeña. Aquí, bueno, aquí tenemos otro ejemplo más bonito, donde se juegan con los volúmenes, pero en fin, veis, es un murallón. Eran los arquitectos que están dominados por una estética que no llevó a ningún lado. Fijaros que aquí aparece, siguiendo esa misma estética de la tendencia, que era muy triste, aparece una urbanización que podían haber sido unas villas muy bonitas, porque son piezas de escala más o menos adecuada. La pena es que, ¿por qué a esta vivienda en planta baja no se le ha dado un jardín? Es decir, no se han tratado como villas. Es increíble. Se han tratado con aceras y aparcamiento, cuando aquí hay gente viviendo en un esquema, bueno, aquí es ya un poco más alto. Nos parece tanto extraño. Fijaros que es una actuación muy importante. Casi podía haber sido una ciudad jardín de pequeñas villas con jardín para las viviendas de planta baja. Tiene la desgracia de tener esta enorme pieza que ha dado sombra a todo el barrio. Bueno, y si ahora seguimos el eje, perdonad, para que veáis dónde estamos, ahora vamos a seguir este eje para acabar de ver este barrio. Fijaros, este es el eje principal. Miraos cómo gana la calle cuando tiene comercio en planta baja. Sin embargo, aquí, incomprensiblemente vivienda. Hay que decir también que esto es una vivienda, como veis, con una gran terraza que todo el mundo sabe que nadie va a poder usar, con ventanas muy hermosas aquí, sin embargo, muy pequeñas aquí, sin valorar el chaflán, en fin, muy alto. Ya veis cómo se va a tener vida esta avenida si aquí hay vivienda. Y tenemos además la entrada a los garajes, bueno, en fin. Ahí tenemos otras casas con miradores. Fijaros que este espacio puede ser muy interesante porque mira hacia el Manzanares, pero la pena es que no hay vida en planta baja. Seguimos la avenida y al fondo en estos laterales vemos la Caja Mágica, que tampoco parece, digamos, tampoco le ha importado mucho, creo yo, este barrio. Llegamos a este barrio de pequeñas villas, que a la vez tienen una escala muy bajita, a la vez tienen una escala muy alta. Podría haber sido una gran ciudad. Fijaros que este es su espacio central, que es muy bonito de escala, pero está fallando. Pues si son unas villas realmente, como vivienda en planta baja, pues les damos un jardín y asumimos que es una ciudad de pequeñas villas. Y aquí tenemos este borde, que era este pequeño barrio que dio origen a estos ensanches, que es el de San Fermín. Ahí tenemos esa pieza tan excesiva. Y fijaros, dentro de lo que cabe, esto es mucho más lógico, pues estas vivienditas tienen su pequeño jardín.
Sabes que eso al final son 3 pisos, ¿no? Pero la escala es adecuada, son viviendas probablemente mucho más pequeñitas, pero bueno, esta es su placita, que como veis está muy, muy olvidada, y ahí vemos ese barrio de Torrecitas y ese gigante. Y bueno, pues dentro de todo esto tiene muchas posibilidades. Este jardín puede rodear toda la casita, como debe ser, en vez de tener ahí una acera. Y fijaros cómo con cariño pues son barrios que pueden ser casi ciudades jardín. Y si ahora vamos a ir ya al borde del río. Tenemos estos bloques de los 50 que yo los veo siempre muy bien proporcionados, aunque son viviendas pequeñas. Aquí llegamos a este gran parque y ahí teníamos el Manzanares. Hemos hecho la caja mágica con la mejor intención del mundo, dar una gran dotación a estos barrios un tanto olvidados, y eso está muy bien, darle una dotación de carácter metropolitano. La pena es que teníamos poco sitio, teníamos ahí el Valle del Manzanares muy cercano. Y luego no teníamos comercio en planta baja para dar vida a toda la gente que va a venir aquí, que luego podría haber llenado aquí las cafeterías a la espera de los conciertos o de las actuaciones. Entonces es una suma de intenciones contradictorias. Aquí tenemos ya ese final del barrio. Y veis, la caja mágica actúa aquí con una muralla. Es un poco incomprensible. Seguimos estas grandes manzanas, como veis, con vivienda en planta baja de nuevo, que no se han enterado de que aquí estaba el Manzanares y de que aquí estaba un futuro parque. No se han enterado. Como veis, son excesivas de altura. Siempre cuando uno encuentra problemas así, uno piensa que han fallado muchas personas. Primero falló el urbanista, primero el promotor que promovió esto, quizá con una ambición desmedida, el político probablemente corrupto que lo aprobó, el funcionario que lo aprobó, y el arquitecto, que es el último eslabón, que tuvo que desarrollar toda esta densidad y que tampoco procuró, como veis, tratar de que pareciera más vital o más bajo. Es decir, la suma de 5 componentes que actuaron, en mi opinión, equivocadamente. Y bueno, y aquí llega esta calle a ese borde final y estamos de nuevo aquí. Y ahora vamos a pasar al lado sur. El lado sur, fijaros que tenemos una ciudad aparentemente magnífica de trazado, con un gran corazón verde rodeado de pequeñas dotaciones, a su vez rodeada de grandes dotaciones y donde tiene por un lado la zona comercial. Como veis, ha dejado margen, mucho margen, en sus bordes, también aquí. Perfecto, me parece una actuación muy buena. Luego veremos que tiene sus problemas, la estrechez de algunas de las calles, bueno, los problemas que dan estos trazados de ensanche. Pero aquí vamos a ver un gigante que es totalmente equivocado. Esta ciudad ya no necesitaba más que zonas verdes hasta el Manzanares. ¿Quién metió aquí esta edificabilidad? Habría que saber qué alcalde fue, qué funcionario lo aprobó, qué promotor lo promovió y qué arquitecto urbanista lo desarrolló. Porque como veis, pasa al lado del ferrocarril, prácticamente, no digo incumpliendo, pero casi. Estas son las entradas de todas las líneas desde el este de España, del sur y del oeste. Es decir, todas las líneas ferroviarias de España, del viejo ferrocarril, están entrando por aquí. Y aquí tenemos estas manzanas altísimas, cuando al lado teníamos un barrio de una escala mucho más adecuada. Esto es una salvajada. Entonces, siempre que veáis esto, alguien hay corrupto. Probablemente el político, eso como no, y también gente, no digo incompetente, gente que no se dio cuenta que estaba actuando en uno de los bordes más bonitos de Madrid. Bueno, aquí vemos cómo lo que recibe de la otra ciudad, de esa ciudad, es todo bueno, son zonas verdes, piensas que ella actúa con una escala desmesurada. Esto que podía haber estado bien en otra zona de Madrid, no aquí, porque aquí tenemos al lado el río. Fijaros qué bonita la escala de esa otra ciudad frente a nuestra escala. Y las viviendas pueden estar bien, no digo nada, pero como veis tiene una altura excesiva, es un murallón que se ha creado, un desastre. Fijaros que aquí son estas pequeñas manzanas, pues baja +4, pues perfecto. Pero estos gigantes. Fijaros qué pasa cuando esa ciudad acaba, que aparece una dotación. Si hubiéramos actuado con edificios de vivienda, si queremos, pero de esta escala, de esta pequeña escala de un baja +4, cómo esto insinúa ya que lo que pasa allí es valioso, porque está el Manzanares. Bueno, pues nada de eso. Y luego, de nuevo, cometimos el error
de desarrollar de nuevo esta otra franja que quedaba al otro lado del ferrocarril. Es verdad que ya había allí barrios de viviendas mal establecidos porque saltaban ya el ferrocarril, y nos hemos venido hasta el borde del río Manzanares y hasta el borde de la A4, que aquí ya está saltando como vía de cornisa de la ladera. Esto también vais a ver que fue una pena. Bueno, aquí vemos este borde hacia el ferrocarril. Ya veis que no hay ningún interés por lo que ve al otro lado, que es ya el río. Son ensanches. Bueno, y aquí estamos ya en este punto. Vamos a cruzar por aquí. Pasamos bajo el ferrocarril. Fijaros qué maravilla si todo esto hubiera sido hasta ese barrio nuevo que hemos dicho. Parques hacia el río, y aquí de repente nos encontramos con un extrañísimo ensanche que, como veis, fijaros, con vivienda en planta baja de nuevo, que no se ha dado cuenta de que aquí tenía el Parque del Manzanares. Es mirar cómo gana la arquitectura y la ciudad cuando asume que esto puede ser un punto interesante. Y eso que es verdad que tenía delante estos bloques, que algunos son muy densos, que tapaban la relación con el río. Pero veis que esta curva, bueno, seguimos con las torres, y ahí aparece el barrio antiguo, que en cierta manera tenía mucho más sentido, de escala, de vida. Este, por ejemplo, pues ha actuado quizá con más soltura, asumiendo que lo de allí es valioso. En fin, fijaros qué bonita esta carretera, cómo va insinuando que esta era una vía de cornisa, una vía en que la ciudad miraba hacia el Valle del Manzanares, que cada vez es más ancho. Fijaros las posibilidades que había aquí. Pues no hemos sabido. Fijaros qué bonito hubiese sido este borde, mirando ya hacia... hemos pasado este punto. Fijaros que estábamos al lado del Manzanares. Aunque tuviéramos ahí la A4, como una vía de cornisa, todo esto era un posible paseo mirador. Y llegamos a este otro barrio, también de gran densidad. Fijaros, parece como de arquitectura de más nivel, pero igualmente sin vida en planta baja, suma de bloques. Eso no es urbanismo, es disponer unos bloques especulativos. Y estos son los bloques que veíamos en lecciones anteriores, de una altísima densidad, que forman toda esa cornisa. Qué pena. Una cornisa tan bonita de Madrid, donde aquí edificios de 4 alturas hubieran sido perfectos. Aquí vemos la A4, y allí vemos Mercamadrid, esa gran colina que veíamos también en la lección anterior al arroyo de la Gavia, y ya nos vamos a subir a... ¿Veis? Estamos en ese borde de ese barrio. Luego vamos a ver ese barrio, y es una pena porque primero ya estaba al otro lado del ferrocarril, en una franja que tenía que haber sido probablemente dotacional, o para empresas, o para oficinas, y aquí tenemos la A4 que ya ha llegado a la cumbre de la meseta, es decir, después de bajar el Manzanares ya por fin ha logrado la cota de estas mesetas sur de Madrid, y aquí tenemos ya la A4 que se dirige hacia el sur. Ahí tenemos el Cerro de los Ángeles, y aquí está rodeando ya, porque va a buscar la vieja carretera de Andalucía, ¿veis? Está rodeando porque ¿a quién está buscando? Pues al final va a buscar la antigua Nacional 4, es decir, que ha dado un enorme rodeo que yo creo que igual no hubiera sido necesario. Quizá esta A4 podía haber salido justo con la autovía de Toledo y haber dejado libre todo el Valle del Manzanares. En fin, quizá esto algún día se pueda replantear y recuperar todo el valle. Bueno, y aquí vemos toda esta urbanización. Fijaros qué pena, porque Villaverde, de cierta manera, estaba ya concentrado a este lado del ferrocarril y tenía aquí grandes empresas, y de repente existía ya este barrio de los 50, mal porque estaba ya pasado al otro lado del ferrocarril, pero hemos acentuado el problema con todas estas actuaciones que están entre el ferrocarril y la A4, es decir, que quedan desligadas de Villaverde. En fin, esto sí que es realmente especulación, absolutamente especulación. Esta era una zona que tenía que haber sido industrial, o en todo caso dotacional, ligada al Villaverde Bajo, a San Cristóbal, pero nunca haber creado estos nuevos barrios que están desligados de todo. Aquí tenemos este borde. Como veis, unos asumen que puede ser un espacio muy bonito.
no lo han asumido. Ya veis que aquí sobran carriles, sin embargo la acera es muy pequeña, cuando esta es la gran cornisa. Esto es como el Paseo de Rosales de Madrid, pero no lo han sabido entender. Fijaros que el arquitecto, el urbanista, se ha preocupado muchísimo por este eje central. ¿Veis? Es una ciudad simétrica. Es decir, actúa igual hacia estas naves que hacia el Manzanares. Es increíble, ¿verdad? Pues sí, se ha centrado en este eje y se ha olvidado de que ahí tenía el paisaje más bonito de Madrid. Fijaros que la sección es bonita, es ingeniosa. No tiene comercio en planta baja, pero ha creado aquí una crujía de comercio, una idea que puede ser muy atractiva, un gran bulevar, una escala más bajita mirando hacia ese bulevar y luego la escala grande. Probablemente lo contrario de lo que había que haber hecho. O sea, aunque esto sea muy interesante, tenía que haber sido al revés, es decir, haber mirado hacia el paisaje con una escala baja, no haber tenido nunca escala alta, y a lo mejor el comercio y la vida a esa cornisa del paisaje de Madrid. ¿Veis? Tiene un bulevar central y ahí vemos este bulevar con esas... Y aquí vemos lo que pasa entre esas tiendas, que es una idea muy bonita, pero ¿qué pasa con las traseras? Claro, pasa mejor cuando crea este jardín alrededor. Y aquí vemos el juego de las dos secciones y el paisaje del este. Bueno, aquí vemos cómo era esa ciudad. Y ahora vamos ya a la última ciudad, que es para nosotros la que mejor está trazada, que es una ciudad muy, muy interesante. Fijaros, en la parte norte tiene el centro comercial, y ahí va la M40, con sus parques, y aquí ya se ve que su escala, aun siendo en algún momento alta, es una ciudad muy ordenada, con mucha presencia. Es una pena que las viviendas sean tan austeras, porque el espacio es interesante. Perdonad a esos pesados. Y aquí viene, fijaros que es la avenida es asimétrica. Ahí vamos llegando ya a la plaza central. Aquí tenemos las pequeñas dotaciones en el corazón de la ciudad. Se forma una plaza. Quizá está faltando que en este corazón hubiese más densidad, más vida, porque las dotaciones ya sabe que a la noche cierran. Pero bueno, la intención es bonita. Es decir, el corazón de la ciudad están esas pequeñas dotaciones. Ha fallado en que en estas rotondas, que podían haber tenido mucha vida, pues fijaros que se ha colocado vivienda en planta baja, otro gran error de este urbanismo. Y lo mismo pasa en la rotonda sur, en la rotonda este. Fijaros las posibilidades que había aquí de haber creado una plaza central para el barrio, que el barrio parece que la quiere tener aquí. Sin embargo, aquí se ha roto para mirar hacia la avenida Andalucía. Es una pena, al final, algo tan español como es la plaza, este urbanismo moderno no sabe entenderla. Aquí, por suerte, tenemos comercio en planta baja y ahí nos dirigimos hacia el final del barrio, donde ya se ven actuaciones de otras épocas, pero bueno, que van definiendo este gran eje. Y ahora vamos a ver qué pasa entre esas manzanas. Como veis, cuando el espacio es incorporado por las propias manzanas, es decir, no nos empeñamos en hacer, como pasaba en Valdebernardo, nos empeñamos en hacer una calle muerta, pues el espacio cobra vida cuando pasa a ser propiedad de los bloques. Fijaros que a su vez las calles transversales siempre tienen el problema de la vivienda en planta baja y de esta sucesión más monótona de bloques. Fijaros, estas calles no tienen ningún sentido. Hubiera sido mucho mejor haber creado un jardín para el disfrute de estas viviendas en planta baja. Esto aún lo podemos hacer. Aún podemos suprimir este vial y regalar la mitad a los vecinos de esta vivienda en planta baja para que tengan su jardín. No tiene sentido estos ensanches de calles así. Fijaros lo que ha pasado aquí. Este bloque se ha retrasado, lo cual ha venido muy bien a este otro bloque. Y bueno, tenemos más o menos jardines, entradas a garaje. Aquí lo tenemos. Se ha retrasado y lo han pagado los que dan a esos pequeños patios, pero el espacio pues puede ser interesante. Es curioso cómo no acabamos de aprender con la de ensanches modernos que se han hecho en Madrid y cómo nos equivocamos en todos. ¿Veis? Otra calle que tampoco tiene mucho sentido porque no hay comercio. Yo creo que hubiera sido mejor dar estos jardines a estas viviendas. Y eso que esta vivienda o estas tienen como más... ¿veis? El arquitecto ha trabajado más, ha creado estas terrazas que aunque son muy estrechas y no se usan, por lo menos da esa sensación de cariño en la fachada. Ya veis, la vivienda en planta baja al final pasa a ser una prisión
siempre por la inseguridad. Entonces, a estas viviendas hay que darles un trocito de jardín. Yo creo que perfectamente podemos mover estas calles y darles un jardín alrededor a todos los bloques de este barrio. Y eso mejoraría muchísimo esas viviendas. Cuando vais al Idealista veis que siempre se están vendiendo las viviendas de planta baja en este tipo de urbanizaciones. Bueno, ya veis que la fachada es muy rica, muy bonita. Solo falta eso, estos árboles, regalárselos hacer una valla y regalárselos. Y aquí tenemos el final de esa ciudad donde aparecen estos jardines que, como veis, funcionan muy bien y las torres que van acompañando a la avenida Andalucía, que también es una solución bonita. A veces yo pienso que en vez de esas grandes manzanas tan altas, muchas veces es mejor reducir la altura, aunque eso exija que aparezcan torres, pero en general se logra tener una escala mucho más humana, a pesar de que aparezcan las torres. Ya veis que estas por lo menos avisan de que aquí hay un gran vial, que es la avenida Andalucía. Y ahí enfrente vemos lo que veremos en la lección siguiente, que es este urbanismo de los 60, que era realmente muchas veces muy bueno. ¿Veis? Aquí ha hecho eso de jugar, reducir alturas, aunque aún son muy altas, para tener las torres, que parece que hubiéramos perdido esos contrastes. Bueno, y aquí tenemos este pequeño barrio. Ya veis que le está faltando quizá un espacio más urbano de plaza, porque al final estos espacios dotacionales son muy americanos, espacio verde rodeado de pequeñas dotaciones, pero no ayudan a la relación entre las personas, que al final se va a reducir probablemente al vestíbulo del Carrefour y a lo mejor a este espacio bulevar que tiene aceras más anchas. Y bueno, acabamos ya. Ya habéis visto que ha sido una charla un poco más triste, porque nos hemos encontrado en muchas burradas urbanísticas. Muchas gracias.